Bienvenidos amigos a un nuevo Límite Cero. Yo soy Loren Parra. Para mí es un placer estarlos acompañando de nueva cuenta en otra emisión y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y esta es la autoestima. Pero vamos a hablar de la autoestima desde el punto de vista de cómo podemos nosotros como seres humanos ayudar a generar esa autoestima, ese querernos propiamente como somos, como vinimos al mundo, etcétera. Comencemos. Y para esto nos acompaña una amiga recurrente de la casa. Ella es psicólogo, tiene amplia experiencia en atención de diferentes casos clínicos, familiar y en otros aspectos de la psicología. Ella es Marilina Chourio, quien se conecta desde Mérida, Venezuela, y le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy. Hola, ¿cómo están ustedes? Un placer, tiempo sin verte, sin saludarte, pero bueno, aquí estamos. A Así es, través de estos medios, pues nos podemos conectar y podemos vernos nuevamente. así es, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Ciertamente teníamos mucho tiempo sin conversar, pero las conversaciones contigo siempre son agradables y productivas y dejan mucho que decir en la audiencia y además son de mucho aprendizaje. Vamos a hablar de autoestima. Como siempre, a mí me gusta comenzar desde la raíz. Para las personas que no conozcan, Marilina, ¿qué es la autoestima? Ok, fíjate una cosa, la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Se ha dicho que las personas tienen una autoestima baja y una autoestima alta, pero se dice en las nuevas investigaciones que eso no es así, que todos tenemos esa autoestima que se nos llega a bajar que no es bajar, que nos sentimos distintos ante una situación porque bueno, el cabello no nos quedó bien y nos empezamos a decir cosas feas y esto, pero esa autoestima puede ser desarrollada y podemos, la autoestima está relacionada o está conectada con el estado de ánimo. Si nosotros mantenemos un adecuado estado de ánimo, pues lo que nos decimos a nosotros mismos no nos va a afectar tanto, ¿sí? A medida que nosotros comencemos a autorrespetarnos y autovalorarnos, pues sencillamente el otro, que es como un espejo, podrá decirnos lo que sea, pero eso no nos debería afectar, ¿sí? Eso es la autoestima. La autoestima engloba el autoconcepto, la autopercepción, la autoconfianza, todos esos elementos generan una autoestima. ¿Está bien? Sí, entiendo. Ahora, ¿cómo ayudar a esa autoestima? Porque hay que ayudarla, hay que hacer cosas para mantener Exacto, la autoestima. exacto. Hay que ayudar a esa autoestima. Y lo primero que tenemos que trabajar, y bueno, yo lo he puesto en práctica, es la empatía. Nosotros tenemos que ser bastante empáticos con nosotros mismos. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de ponernos en lugar de los demás. Pero a veces decimos que somos empáticos, pero no estamos siendo empáticos con nosotros mismos. Es entender que, por ejemplo, es entender que todos tenemos un proceso, ¿sí? Por ejemplo, yo a raíz de una enfermedad comencé a entender que mi cuerpo estaba fallando, ¿sí? Y yo comencé a quererme, a entender que yo no podía seguir así porque me iba a enfermar gravemente. Entonces, por ejemplo, empecé a entender que esos cambios tenían que ser porque sí, porque podía morir. Y comencé a querer mi cuerpo, o sea, tener una mejor alimentación, hacer ejercicio, y eso por supuesto fue fortaleciendo mi autoestima, claro que sí. O sea, ahora me siento más bella que nunca. Ahora te sientes mejor y te ves muy bien también, además. Y entonces eso genera una autoestima, eso genera autoconfianza. Ya la gente me puede decir,
cualquier cosa y yo entiendo que, bueno, que yo lo estoy haciendo, aunque la gente diga, no, pero así te ves bien, así estás bien. No, pero es que no es que me sienta bien, es que mi cuerpo me pide por una condición de salud que yo tengo que estar bien, ¿sí? Que tengo que Pues, empezar a quererme, porque si yo no me comienzo a querer, pues sencillamente mi cuerpo me va a pasar factura, ¿sí? así es. Entonces, la autoestima, eso es empatía, eso es entender que todos nosotros, independientemente cuál sea el proceso, tenemos que escuchar nuestro cuerpo, escucharnos todas completas y ser empático con nosotros mismos, ¿sí? A veces una Ahí persona, viene la aceptación. Esto puede contradecir un poco el concepto de aceptación, porque entonces las personas dicen, no, bueno, yo me acepto como soy, pero también tengo que entender que hay cosas que puedo mejorar sin que eso implique no aceptarnos. ¿Cómo explicar eso, Arely? ya va, pero lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto estás diciendo que me acepto como soy para no lidiar con lo que inconscientemente o lo que está detrás de esa frase, ¿sí? Ajá, yo me Ujú. acepto como soy, pero dentro de esa frase habrá una infidelidad, de infidelidad con nosotros mismos, porque somos infieles con nosotros. O sea, ese doble discurso, ¿sí? O sea, yo me siento bien como soy, pero en mi habitación estoy llorando porque bueno, estoy súper deprimida porque mira, no me gusta el cabello, que está muy lacio, o cualquier cosa, cualquier cosa. Pero entonces no hay una coherencia entre lo que yo me siento bien como soy a cómo yo me estoy comportando, ¿sí? Sí, Ante mí y ante la sociedad, ¿sí? Entonces, esa frase tendría uno que que revisar, revisar, ¿verdad? porque uno se está autoengañando. Internamente. Yo creo que eso es como el consuelo, ¿no? Bueno, yo me acepto como soy, yo me quiero así, pero en realidad podemos tener baja autoestima aunque haya esas aceptaciones. Claro, y fíjate que el autoestima está conectado con muchas cosas. El autoestima está conectada con la ansiedad, el autoestima está conectada con la depresión, o sea, está conectado con todo nuestro ser, ¿sí? Porque somos seres insatisfechos. A mí me gustaría medir un 80, pero yo no mido un 80. Naturalmente, ¿verdad? Uno siempre es mentira el que diga, no, bueno, yo estoy totalmente bien, como quien dice, la felicidad completa nunca existe, o sea, siempre hay algo que quisiéramos mejorar o cambiar, y ahí es donde viene el proceso de aceptación, o sea, si hay algo que definitivamente no puedes cambiar porque es Claro. así. Ujú. Entonces allí es donde se debe decir, bueno, ya lo suelto y lo dejo ir. Pero si hay Exacto, algo que definitivamente yo puedo cambiar, como son cosas sencillas, a lo mejor mi forma de vestir, a lo mejor, como tú dices, la forma de peinarme, etcétera, eso yo lo puedo cambiar y elevar mi autoestima. exacto. Y también empezar a reconocer nuestros dones, ¿sí? Ningún ser humano es perfecto. Te estoy hablando ni físico, ni, ni de inteligencia o algo así. O sea, todos tenemos dones y talentos. Todos, Ujú. absolutamente todos los seres humanos. Yo creo que debemos desarrollar eso en lo que somos buenos, ¿sí? Eh, y aprender a conocernos. Yo creo que eso también es parte de nuestra autoestima. Tal vez tú no puedas correr, pero oye, tienes un léxico maravilloso y haces una entrevista muy buena y eso es tu fuerte, ¿sí? Es mi fuerte y es lo que yo debo explotar para mantener Explotar el para tiempo ser mucho económico. mejor, ¿sí? Y es sucesivamente. A mí me gusta la psicología. O sea, yo no voy a ponerme a estudiar física, porque como psicólogo me siento bien. Física me raspa, no pasaría ningún examen. Entonces, es Mm. explotar nuestros talentos. Yo no soy buena para tal cosa, yo no soy buena para las matemáticas, pero sí soy buena como psicólogo, sí soy buena dando una charla, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa autoestima y reconozco que, mira, yo soy chiquita, pero me gustaría un 80, bueno, pero yo puedo hacer alguna otra cosa con ese físico.
¿sí? O con esa inteligencia. Hay gente que es Ujú. demasiado inteligente y uno lo ve y dice, pero es como medio feito, pero no importa, es muy inteligente, o sea, ha llegado, ¿sí? O sea, todos esos personajes que Ah, uno conoce de la historia, todos eran chiquitos, todos eran feos, o sea, pero llegaron a donde tenían que llegar. Y pero tenían mucha autoestima. hicieron cosas importantes. Yo creo que ese Exactamente. es el punto, ¿no? Que la autoestima va en eso, en explotar las Las capacidades. capacidades que uno tiene. En no enfrascarse de que, ay, soy feo, soy feo, soy feo. Oye, pero tienes otras habilidades, tienes otras capacidades. Ven y veamos. Y si no las consigue, porque a veces uno no las ve, cuando uno tiene la autoestima súper baja y uno se dice cosas feas, uno no ve las capacidades que tiene. Oye, busca ayuda. No sé, un mejor amigo que tenga más autoestima que tú, un coach, un psicólogo, alguien con que tú te sientas cómodo, ¿sí? Eso es lo Porque a veces no importante. vale, porque a veces no ¿Qué vale, recomienda para salir de esos ciclos? ¿cómo? ¿Qué se recomienda para salir de esos ciclos de baja autoestima y que pueden eh, incidir en lo que tú mencionabas antes, como la ansiedad eh, y todas estas cosas? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer, si te gusta escribir, pues lo escribes, si no, pues lo tienes en tu cabeza. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es el discurso que manejas? ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, hay gente que dice, que vive en Estados Unidos, bueno, pacientes que dicen, pero yo no sé inglés y no voy a aprender por mi edad. Oye, mira ese discurso que estás haciendo, o sea, te estoy escuchando hablar inglés, no es un inglés perfecto, pero estás hablando, ¿sí? Entonces, tener cuidado con ese no, con esa maquinita que no, que ya tenemos en nuestra cabeza, que es la amígdala, después les explico qué hace la amígdala, no son las de aquí, son las de aquí, que ellas guardan ya ese discurso, guardan esa emoción y siempre me lo está reclamando, recalcando, recalcando, porque así que trabaja ella. Pues entonces comencemos a ese diálogo interno a manejarlo. Oye, Y me estoy te diciendo otra cosa, limita. pues no es así. Empezar a cambiar ese diálogo interno. Eso es lo primero que tenemos que hacer y créenoslos. Así no lo creamos al principio. Para embonar entonces la idea, voy a decir que la aceptación es el primer paso para tener una alta autoestima y la Ujú. autoestima es entonces buscar nuestras capacidades dentro de todas nuestras imperfecciones. Ujú. Muy bien. Perfecto. Bueno, Marilina, y más allá de todo eso, ¿qué recomiendas tú a esas personas que tienen ese no puedo en la mente y en la boca siempre? Cambiar el discurso. Yo tengo aunque yo no me lo crea, empezar a cambiar el discurso, ¿sí? Y aunque no vale, no vale, porque a veces nosotros decimos, cónchale, pero tú eres tan buena gente, tal cosa. Yo no vale ese discurso para el otro. Es decir, yo no puedo un mejor amigo que está pasando por una depresión o por una ansiedad decirle, ay, pero tú eres bueno en esto, aquello, porque no lo van a ver. El cambio Ujú. tiene que venir de ellos mismos, comenzar a hacer la tarea cognitiva y conductual. Es decir, comenzar a ver cuáles son esos talentos, cuáles son esas habilidades, ver cuál es ese discurso que está manejando, las palabras que está utilizando, ¿sí? Eh, Comenzar a ver con quién me estoy reuniendo, eso es muy importante. Yo no puedo avanzar en la vida si yo tengo a mi alrededor personas que no motivan. Porque si yo estoy desmotivado y me voy a unir a una persona que no me está motivando, pues no vamos a hacer nada, porque los dos nos vamos a sentar a llorar. Eh, Hablamos de estar en entornos que nos motiven, con personas que nos motiven, pero a la par estamos diciendo que las personas con baja autoestima no escuchan cuando el entorno las quiere motivar. Entonces, ¿cómo hacer en ese caso? Ok. Primero, uno primero, lo que pasa es que uno primero se tiene que dar cuenta, el darse cuenta es un proceso, ¿no? Que uno está metido como en un hoyo emocional, ¿sí?
ujú, Y eso es un trabajo que es personal, es decir, tú puedes darle frases motivadoras y tú puedes orientarlo, pero si esa persona está metido ahí en ese hueco, pues no te va a escuchar, porque está en el papel ujú. de víctima, ¿sí? Eso es Y muy ese papel interesante. de víctima tiene un efecto, un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que mientras yo esté en el papel de víctima, pues el otro va a estar pendiente de mí, ¿ok? Porque pobrecito, ¿ok? Ujú, Entonces, ¿cómo el otro se da cuenta? El que está de víctima, ¿cómo se da cuenta? Cuando de verdad, de alguna manera, comienza a ser ignorado o comienza, o él se siente que ya más nadie le está haciendo caso, que no le está prestando atención. Ahí es cuando uno le tiene que decir, lo que pasa es que hay que revisar, lo que pasa es que tienes que empezar a ver cosas que están funcionando, que no están funcionando en ti. Otros dicen, otros señalan, no es que yo tengo la autoestima baja, y lo señalan y lo manifiestan. Pero una cosa es que yo lo manifieste y otra cosa es que yo lo esté internalizando y diga, yo esto lo tengo que cambiar. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. ujú. Yo puedo decir, me cae mal el dulce, pero sigo comiendo torta. O Igualito. puedo decir de repente, sí, pero para complacer, ¿no? Para Exactamente. complacer ese entorno y en realidad el cambio no es real, no es verdadero. Más bien te puedo contar cuáles son las características de una persona que tiene una autoestima baja. Y si alguien nos va a escuchar, pues que nos van a escuchar y nos van a ver, pues sencillamente que comience a... Hacer su checklist, ¿no? Para... Exactamente. ¿Sí? ¿Te Me parece? parece bien, me parece súper bien. Bueno, lo primero, las personas con autoestima baja siempre se están quejando de él y del mundo. Es decir, tienen una constante percepción del mundo y de él totalmente negativa. Generalmente se ven comparando con los demás, ¿sí? No se consideran personas exitosas ni nada por el estilo. Ujú. Otras que viven en función de la queja, ¿sí? Son personas que muchas veces son orgullosas, ¿sí? Pero es un tipo de orgullo así que no, Es más como un escudo, ¿no? es más como un escudo, ¿sí? Son personas vulnerables, es decir, le puedes decir algo y se pueden sentir muy mal por lo que le estás diciendo, pues se están sintiendo atacadas, ¿ok? Son personas que su apariencia física, cuando hablo de apariencia física, por ejemplo, personas que antes se maquillaban y dejaron de maquillarse, mujeres, pues. Ujú. Hombres que antes se afectaban porque se sentían que así se veían más lindos y ahora no lo hacen, ¿sí? Y se descuidan Mm, todo. Entonces hay un descuido total de eso, ¿sí? Antes le gustaba estudiar y ya no estudia, ¿ok? Otra característica de una persona que tiene la autoestima baja es que es una persona altamente sensible, puede ponerse a llorar por cosas que antes no se ponía a llorar, ¿sí? Es una persona que todo el tiempo anda pidiendo como disculpas. O sea, ay, disculpas mm. por cosas que no debería pedir disculpas, ¿ok? Sí, no se siente empoderado y siente No, para nada. que molesta al otro. Ujú. Una persona que tiene autoestima baja, por supuesto, no se quiere ni un poquito, entonces siempre se anda diciendo cosas feas de sí mismo. ¿Ok? Y por supuesto, una persona con autoestima baja se anula. Ay, vamos a hacer este proyecto. Ay, no, yo no sé hacer eso. Yo no tengo ganas de hacer eso. O soy muy vieja. ¿Sí? Ujú. Y una persona, por supuesto, de último, tiene muchos miedos del que dirán, de que si los de mal, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, yo considero que las personas que nos están escuchando tienen que hacer una valoración de todo lo que dije para ver si encaja, ¿sí? Ujú. Para ver si encaja en eso. Eso. Ojo, hay Ajá. momentos, hay momentos que nosotros tenemos una baja autoestima. O sea, hay momentos que, como decía mi papá, a veces amanecemos con el feo subido. Subido. Nos sentimos mal, o sea, nos decimos, Muy venezolana esa frase. sí. Ah, Pero se las vuelve a elevar de una vez,
Sí, o sea, no es algo que ahí tienes autoestima baja y todo el tiempo vas a tener autoestima baja, no. O sea, hay maneras Es también, algo fluctuante, ¿no? sí, señor. Ahora, hablamos un poco al principio de cómo salir de ese estado de autoestima, haciendo una introspección, mejorando el discurso. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para mejorar la autoestima? Eh, yo considero que yo hago un ejercicio para las personas que tienen bulimia o anorexia, ¿no? Yo Ajá, les digo, bueno, dibuja tu cuerpo físico, o sea, tu cuerpo, un dibujo normal, y comienza a marcar lo que no te gusta. Cuando esa persona hace su boceto, que lo pueden hacer por medio del arte, lo pueden hacer, comienzan a ver que casi nada les gusta de su ser. Entonces, con un ejercicio contemplativo, uno le dice, bueno, entonces ahora comienza a decirle a tu cuerpo que lo vas aceptando. Eso es un ejercicio cognitivo-conductual. Entonces, es decir, tiene que hablarle a esa figura que hizo, que dijo que nada le gustaba de su cuerpo y comenzarle a hablar a ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro evidentemente no cree, no sabe que eso es verdad o es mentira, o ese dibujo es verdad o es mentira. Entonces, si yo cambio mi discurso interno, eso da un efecto positivo, bueno, ¿sí? en el inconsciente, ¿no? En el inconsciente. Todo está en ese señor. Ese señor nos echa broma, es inconsciente. Ah, Otra cosa que podemos hacer es preguntarle al otro cómo nos ve. ¿Sí? Cómo nos ve de forma positiva y cuando hablo cómo nos ve, no estoy hablando de lo físico, sino estamos hablando de lo emocional y lo conductual también. Eso nos ayuda bastante. entiendo, Marilina. Bueno, y ya para ir cerrando, me gustaría eh, decir o que tú nos digas cómo cuidar esa línea entre entre la alta autoestima ahora y la arrogancia, que es muy importante El también. narcisismo. El narcisismo, Sí, la arrogancia. porque de la alta autoestima al narcisismo, o sea, no debería haber alta autoestima, debería haber autoestima. ¿Sí? Sola. Ok, sola. Y el narcisismo ya viene por allá, o sea, ya viene por ahí, hay una rayita. Lo que pasa es que cuando uno tiene una autoestima normal, vamos a decirlo así, que en Venezuela aquí es muy común decir normal, cuando uno tiene una autoestima, no se deja afectar por el otro y tampoco es egocéntrico. Porque cuando ya entra el Ajá, egocéntrico, es que yo tengo 3 posgrados y un doctorado y una maestría. Es que cuando se le mete ese yo, ahí estamos hablando de egocentrismo, ok, ¿sí? Pero cuando ya la persona sabe quién es y no necesita que nadie le diga quién es, no por arrogancia, sino porque ella se conoce, ¿sí? O sea, son las personas que uno dice, son personas que son, o sea, que pasan desapercibidas, mira, pasa desapercibida, pero tiene lo suyo, pues, o sea, esas son personas mm, que tienen una autoestima adecuada, porque no andan con ese yo elevado, no andan diciendo yo soy bueno en esto, aquello, sino que andan por allí tranquilitos, ¿sí? ok, Entonces, esa es la diferencia. Y por supuesto, el narcisismo uno ve, o sea, aquel que a mí nadie me pasa, a mí nadie tal cosa, a mí nadie, entonces uno con la manito así todo. Eso ya estamos hablando de narcisismo. Ojo, las mujeres también pueden ser narcisistas. Uno piensa que eso es una característica del hombre, pero hay mujeres narcisistas también. por supuesto, por supuesto. Bueno, Marilina, me agradó mucho, como siempre, hablar contigo. Lástima que estas conversaciones tengan que ser tan cortas por el tiempo de YouTube, por el tiempo que pues la gente presta atención a los videos, ¿no? Porque pudiéramos seguir hablando de este tema mucho más tiempo, pero queda abierta entonces la invitación para Claro que otro sí. momento. A mí siempre me Pero agrada hablar contigo. a mí también, a mí también. Pero no me quisiera ir sin antes que tú pudieras recordar por dónde te puede contactar la gente que está no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela y en tus espacios naturales, que es la ciudad de Mérida. Sí. Bueno, mi número telefónico de acá de Venezuela.
Es 0424-841-7377. Y mi red social es PSIC Marilina. Ok. Entonces, por ahí, quien esté fuera de Venezuela te puede escribir y tú das Me puede consultas escribir, yo doy online. consultas online, sí señor. Trabajo con niños, adolescentes y adultos. El único tema que yo no abordo en las consultas, porque no soy especialista en eso, es en adicciones. Adicciones, yo no trabajo con adicciones. Ok, El- muy importante hacer la acotación allí. Ya lo saben, Marilyn está disponible para ustedes y para mí fue un placer que nos acompañaran en una nueva conversación aquí en Límite Cero. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, gracias por la invitación. A ti.